El análisis de las noticias en La Nación Más, hoy con Joaquín Morales Helá. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Bien? Hola, Juan, ¿cómo estás vos? ¿Impactado? Impactaba, no tan sorprendido. No tanto. Yo me sorprendo por un mundo sorprendido, Claro. porque la verdad que la carrera de Trump desde las primarias del Partido Republicano hasta ahora indicaban que tenía posibilidades de ganar. Las últimas encuestas, que para mí no se equivocaron tanto, porque le estaban dando las últimas por menos de 2 puntos, una victoria de Hillary Clinton, y al final Hillary Clinton, que tiene más votos, Sí. ganó por décimas. Sí. Hay que aclarar que el que tiene más electores, es decir, el presidente electo, es Trump, no es Clinton. Pero ganó más votos Hillary Clinton. Ya pasó eso en Estados Unidos en el año 2000 con Bush y Al Gore. Claro. Al Gore se sacó mucho más votos que los que sacó de diferencia ahora Hillary Clinton, y sin embargo el presidente fue Bush porque también tenía más electores como ahora Trump en el colegio electoral. Así que, digo, yo pensaba que la balanza se podía volcar hacia cualquier lado, no estaba convencido de la victoria de Hillary Clinton, como sí veo que gran parte del mundo, inclusive del mundo político argentino, estaba convencido que Hillary ganaba. Por poco, por mucho, pero ganaba. Más aún, estaban esperando la sorpresa del gran triunfo de Hillary Clinton. Sí. Es que no es tanto, es lo que dice, es cómo lo dice, es su personalidad, sus modos. Es claramente un hombre que no viene de la política, Ahora, no, que viene de los medios como un hombre mediático y conectó con la gente. Ahora, a ver, hay dos aspectos ahí. Uno es qué es Trump. Porque Trump es un hombre que denuncia al sistema y al establishment, pero al establishment político, no al establishment económico, porque él forma parte del establishment económico. Claro. ¿Qué es lo que dice? Y lo dice de la manera más desembosada, lo dice como nadie lo dice. ¿Y qué expresa, qué representa Trump? Yo creo que su discurso, ese de antisistema, anti-establishment, de alguna manera representa a un sector muy grande de la sociedad norteamericana, que, ojo, no es solo la sociedad norteamericana, también se la ve en Europa, que está reclamando una modificación en las normas de la globalización. La globalización ha traído muchísimas ventajas a la humanidad, pero también ha traído algunas desventajas que se las viene remarcando desde hace mucho tiempo, y no hay liderazgo ni gobierno en condiciones de por lo menos proponer una solución. Tiene por ahí, hasta ahora, venía con unas especies de relámpagos, ¿no? Podemos en España, que no llega al poder, claro. Syriza en Grecia, que sí llegó al poder, alguna elección que los populistas le ganaron o le estuvieron cerca de Merkel en Alemania. El Brexit fue una expresión también del nacionalismo y del proteccionismo. Claro, ninguno de esos elementos aislados tienen la importancia que tiene la elección de presidente de los Estados Unidos. Este es el cuadro total. No podemos analizar a Trump solamente como un fenómeno norteamericano. Claro. Sumamos a Sergio Beristain, Joaquín, que está justamente reconocido analista político argentino. Está en Estados Unidos, está en Indianápolis. Te saludamos, Sergio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por... Hola, Sergio. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bueno, contanos tu primera impresión desde allá, por favor. Coincido plenamente con el comentario que hacía Joaquín. Le agregaría 2 matices. Uno es que la verdad que este profundo malestar de la sociedad profunda norteamericana, de los pueblos pequeños del interior, sobre todo de las ciudades industriales que vieron sus industrias partir hacia México, hacia China, hacia India. Bueno, ese malestar no estaba claramente identificado ni por la campaña demócrata, ni por los grandes medios de comunicación, ni tampoco por la academia. No había una percepción acabada, concreta, de efectivamente esta gran rebelión que se estaba gestando y que Donald Trump de alguna forma expresa. Estamos muy obsesionados con el candidato Trump, pero en realidad él es el efecto de toda esta gran masa de gente que fue como acumulando frustración. Es gente que en los últimos años, sobre todo a partir de la gran crisis de 2008, pero incluso antes, venía a resignar una situación económica bastante holgada, el sueño americano de la casa propia, de ir a cazar, de tener su arma. Todo esto fue de alguna manera ignorado por las élites de las costas
y por algunos segmentos de gente altamente educada que lograba incorporarse a la economía más moderna, a las propuestas de la globalización. El segundo elemento creo que es crítico, y es que para formar parte de esa economía moderna hace falta tener mucha educación, y hoy el costo de la educación en este país aumentó de forma realmente espectacular. Mandar un chico a la universidad cuesta como piso $50.000 al año, y la verdad que no solamente es el costo, sino el sacrificio que tienen que hacer los chicos para ingresar a las mejores universidades y luego allí estudiar las carreras que justamente son las que luego permiten insertarse en la economía global, estudiar ingeniería, matemática, física, son, digamos, carreras que implican un enorme sacrificio. Esta gente estaba acostumbrada a una vida mucho más sencilla, más modesta, sin tanto glamour, sin, digamos, sushi o comida fusión, tal vez con más tocino y huevos, pero claro, era una vida que resolvía, digamos, necesidades básicas y daba un estatus, un reconocimiento que hoy ha desaparecido. Por eso yo creo que hay un componente muy similar al Brexit, muy similar al Frente Nacional en Francia, en esta rebelión que hemos visto ayer aflorar con el triunfo de Donald Trump. Sergio, Joaquín, te quería hacer una pregunta. Hola, Joaquín, qué gusto. ¿Cómo estás, Sergio? Quería hacer una pregunta porque vos recién mencionaste los medios de comunicación y yo pocas veces he visto un pronunciamiento tan masivo de medios de comunicación, no a favor ya de una candidata de Hillary Clinton, que por descarte era, sino contra un candidato que era Donald Trump. Y sin embargo, Donald Trump tuvo la victoria que tuvo. ¿Cómo analizás este proceso vos? No soy especialista, Joaquín, voy a dar un comentario como observador. También sorprendido incluso por la falta de objetividad, hay que decirlo, ¿no? Que algunos medios trataban al candidato Trump, a sus propuestas, en relación sobre todo a su benevolencia respecto de Hillary Clinton. Yo te diría que Trump tuvo un mensaje muy revulsivo, muy agresivo a lo que se conoce como la corrección política, ¿verdad? Y esto para los medios era un ataque a los parámetros a partir de los cuales culturalmente se habían estructurado los medios modernos. Por eso esta reacción, yo creo, genuina de muchos comunicadores que no podían creer que alguien hablara de ese modo, que fuera tan grosero, que no respetara minorías, que no respetara acentos de extranjeros, que hablara groseramente de las mujeres, que no ocultara, digamos, en absoluto, que hiciera de hecho un instrumento de campaña todos estos escándalos, ¿no? Entonces yo creo que había un contenido muy genuino y esto desvió un poco el eje y de alguna manera los medios se miraban a sí mismos, miraban sus propios criterios culturales y no se dieron cuenta que efectivamente Trump representaba este malestar. De alguna manera degradaron o no tomaban en serio el componente, yo diría, más interesante del discurso de Trump, que era hablarle al pueblo común, era ofrecerle a los americanos que habían quedado fuera del sistema la posibilidad de retomar cierto estatus, de reconocer que existían y tenían demandas que eran válidas. Así que yo creo que los medios fallaron en ese aspecto y por eso en algún sentido me parece que es un llamado de atención y me incluyo a los criterios de quienes estuvimos educados o insertos en esta economía global, donde parecía que era la única solución y no tuvimos en cuenta a quienes no formaban parte o creen que no pueden formar parte de ella, ¿no? ¿Cómo será esta convivencia entonces ahora, Sergio? Porque quedan por lo menos 4 años por delante y se dijeron cosas muy duras. ¿Habrá rencores? ¿Cómo seguirán hacia el futuro? Estamos tan acostumbrados a hablar de la grieta en Argentina. Yo les aseguro que acá la grieta es igual o peor de la que se construyó lamentablemente en nuestro país y no es nueva, ¿eh? Acá hay que pensar que hubo, por ejemplo, ¿se acuerdan del Tea Party? Claro. Del cual Trump es de alguna manera un sucesor. También de un movimiento cultural en contra del presidente Bush, del Bush hijo, ¿no? En el contexto de la guerra de Afganistán, sobre todo la guerra de Irak. Las diferencias aquí son muy profundas y indudablemente va a costar suturarlas, pero hay que decir que el presidente electo Donald Trump tuvo un discurso muy moderado anoche y que hoy, finalmente, Hillary Clinton aceptó su derrota y también tuvo un discurso muy conciliador. El presidente Obama llamó también a trabajar en conjunto. Veo que hay ahora por lo menos un intento, veremos cómo funciona en la práctica,
pero ustedes saben que una cosa son las campañas, algo muy diferente son las restricciones, las dificultades, las limitaciones que implica la gestión de gobierno. Hemos visto en la Argentina, en América Latina, Menem, Fujimori, presidentes ganar con discursos muy populistas y luego gobernar efectivamente de otro modo. Pero claro, Trump corre un riesgo no menor, porque si ahora él gira hacia la moderación, su electorado va a estar insatisfecho. Y si se mantiene con estas posturas tan revulsivas, tan extremas, obviamente va a generar muchos conflictos con el establishment político, incluyendo su propio partido, que de hecho durante toda la campaña trató de obstaculizar su triunfo. De forma tal que estamos ante un enigma y me parece que los mejores días de Trump candidato han pasado, ahora vienen las dificultades y las responsabilidades de gobernar. Sergio, ¿cómo ves la relación o la influencia que esto que ha pasado en Estados Unidos puede tener en el resto del mundo y la relación de Estados Unidos con el resto del mundo? Bueno, obviamente el enigma es aún mayor en ese plano. Sabemos que Donald Trump tiene algún vínculo con algunos líderes, por ejemplo, con obviamente Vladimir Putin. Me consta que hay líderes, por ejemplo, en Israel, que no sé si celebraron su triunfo, pero ciertamente no se amargaron demasiado por la derrota demócrata, teniendo en cuenta un vínculo bastante complejo que tuvo Bibi Netanyahu con el presidente Obama. Veremos cómo esto se recompone. En principio, uno, observando las primeras reacciones, he visto prudencia, por ejemplo, por parte de la Unión Europea, para variar, ¿no? La canciller Merkel siempre liderando desde el sentido común y desde una postura muy realista a un bloque que está debilitado, pero que necesariamente tiene que establecer vínculos cooperativos con Estados Unidos, sobre todo por la cuestión de la OTAN. Me parece que ahora se abre un compás de espera. Hay que ver a quién designa como jefe del Departamento de Estado, a quién designa también en el Tesoro. Yo creo que el gabinete de Trump nos va a dar una señal de hacia qué lado él quiere dirigirse. Ahora, en particular respecto de América Latina, claro, él tuvo una postura muy controversial respecto de México, obtuvo votos, quiero esto enfatizarlo, de una minoría cubana que en Florida estaba en contra del acercamiento de Estados Unidos con los Castro, algo que en general nosotros veíamos como algo positivo, pero sin embargo sigue generando resistencias en cubanos norteamericanos que obviamente perdieron sus propiedades y han estado en contra de los Castro desde hace más de 50 años. Así que hay que ver cómo recompone las funciones. Para la Argentina, naturalmente, lo primero que hay que hacer es, bueno, recomponer un poco el vínculo, porque nuestra administración se manifestó claramente a favor de la candidata derrotada. Yo no creo que esto sea muy complejo. Lo que sí va a ser indudablemente un desafío es encontrar las áreas de cooperación, teniendo en cuenta que nuestro gobierno se expresó a favor, por ejemplo, de acuerdos comerciales. Trump propone una agenda proteccionista. Ahí yo creo que hay diferencias más bien de fondo que no sé hasta qué punto se van a poder procesar. Sí, pero yo no sé si coincidís, pero yo creo que con tu descripción ya hay un conflicto con América Latina, porque si Trump retrocede con el deshielo con Cuba y mantiene la tensión con México, esto condiciona toda la relación con América Latina, porque de alguna manera se podrá explicar o no, se podrá discutir o no, pero la relación tensa de Estados Unidos con Cuba ha marcado los últimos 50 años de relación con el resto de América Latina. Y por otro lado ahora se le agrega México, que es un país, obviamente, está de más decirlo, mucho más importante que Cuba. Creo que, por lo tanto, digamos, si no hay un cambio importante en la política exterior práctica con respecto de América Latina, y si sigue Trump insistiendo con sus postulados de campaña, me parece que la relación con América Latina va a ser muy difícil, ¿eh? Le agrego una preocupación en ese sentido, Joaquín, la cuestión Colombia. Hubiera sido impensable el acuerdo con la guerrilla colombiana sin, obviamente, el acercamiento que hubo con Cuba. De hecho, la negociación se hizo en La Habana, claro, ¿verdad? Y creo que, bueno, para Colombia y para Sudamérica es fundamental, naturalmente, que este proceso de paz llegue a buen puerto. Veremos cómo esto también puede influir en un equilibrio muy sensible. Me preocupa también la cuestión Venezuela. Quiero ver la postura que va a tener el presidente electo con una crisis que indudablemente se está profundizando, como
Recordamos todos, Estados Unidos apoyó este diálogo impulsado por el Santo Padre. De hecho, Tom Shannon, un diplomático de altísimo nivel, estuvo en Caracas tratando de juntar las partes, ¿no? Así que veremos también la crisis venezolana qué rumbo toma, en un contexto en el cual claramente las incógnitas, las grandes preguntas dominan en la escena internacional, sobre todo respecto a qué clase de líder, qué clase de presidente va a ser Donald Trump. Muy bien, Sergio, muchas gracias por este contacto, que estés bien. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, Sergio Beresten con su punto de vista y el análisis de lo que ocurrió hoy. Vamos a escuchar a Barack Obama, el presidente, hasta el 20 de febrero de Estados Unidos, cuando será el cambio de mando. De enero. De enero. Exacto, perdón, de enero. Gracias por la corrección. Un mensaje muy conciliador, pausado como siempre. Obama se refirió al triunfo de Donald Trump. We are now all rooting for his success in uniting and leading the country. The peaceful transition of power is one of the hallmarks of our democracy. Her candidacy and nomination was historic and sends a message to our daughters all across the country that they can achieve at the highest levels of politics. Everybody is sad when their side loses an election. But the day after, we have to remember that we're actually all on one team. This is an intramural scrimmage. We're not Democrats first, we're not Republicans first. We are Americans first. We're patriots first. We all want what's best for this country. That's what I heard in Mr. Trump's remarks last night. That's what I heard when I spoke to him directly, and I was heartened by that. Bueno, unas palabras de unidad, podríamos decir, Joaquín. Así es, yo creo que todos se asustaron en Estados Unidos, no solo por el resultado electoral, que como te decía al principio, era posible, y para ellos sobre todo, para el gobierno norteamericano, sin duda no lo descartaban. Lo que sí creo que se asustaron pues por el nivel de, que sí eso es inédito, el nivel de fragmentación, de división de la sociedad norteamericana y en los niveles que llega en algunos sectores al fanatismo. Claro. Bien nos decía Sergio Beresten recién que la brecha existe allá de una manera igual o peor que la que existió en sus peores momentos de la Argentina. Y la conocimos lo que fue acá. Entonces me parece que acá los dirigentes no se asustaban, allá se asustaron, y por eso me parece que el discurso de Donald Trump de ayer es un discurso de esta mañana, de la madrugada, es un discurso muy distinto del Donald Trump de la campaña. Creo que el discurso del presidente Obama es un discurso que tiende a decir, bueno, dejemos lo pasado como un escenario de campaña electoral donde todo es posible, pero esa campaña pasó. Ahora hay que convivir, hay que gobernar, tenemos que tener una convivencia razonable entre los norteamericanos, ¿no? ¿Cómo será, Joaquín, la relación con nuestro país ahora cuando claramente el gobierno argentino se puso a favor de la candidata Hillary Clinton? Sí, es una situación medio inexplicable esa, ¿no? Porque, a ver, la información que yo tengo, y que en algún momento inclusive la hablé con el propio presidente Macri, que el presidente Macri no estaba seducido por ninguno de los dos candidatos. Como le pasaba a todo el mundo y como le pasaba a los propios norteamericanos. Claro. Uno, porque era lo que es Donald Trump, un hombre, un showman, sin mucho atractivo político, digamos, sin un atractivo de espectáculo, pero no atractivo político. Y en cambio Hillary Clinton, que tenía un enorme atractivo político, intelectual, es una mujer sin carisma, que es lo que le costó tal vez la elección. Y sin carisma significa difícil para ganar, pero también difícil para gobernar, si le tocaba el gobierno, ¿no? Y por eso me extrañó después cuando lo vi al presidente y a la canciller Susana Malcorra pronunciarse a favor de Hillary Clinton, cuando además convengamos que Hillary Clinton no necesita el apoyo de ellos, no necesitaba el apoyo de ellos, iba a sacar la misma cantidad de votos con el apoyo que es sin el apoyo de Macri y Malcorra. Por eso me extrañó bastante eso. Yo creo que esto tiene que ver con alguna evaluación que hizo el equipo cercano al presidente, que por ahí influido por Durán Barba, que, digamos, sin duda en la Argentina, en América Latina, Hillary Clinton era mucho más simpática que Trump. Ahora, pero pongámonos ya en la situación de ahora. Si Macri lo conoce a Trump, claro, lo ha frecuentado, él me dijo que tiene buena relación con él a partir de
partir de un momento de conflicto, ¿no? Que el conflicto que tuvo el padre, Franco Macri, con Trump en los años 80. Después él provocó la reconciliación y que tiene buena relación con él. Y creo que, digamos, lo que ahora tiene que hacer el gobierno es recomponer rápidamente la relación. No sé si hoy, sinceramente, Trump tiene tiempo y energías como para dedicarse a ver qué opinó un gobierno argentino. Claro. Me parece que esto que estamos hablando, la sociedad dividida en Estados Unidos, el primer problema de Trump está dentro de Estados Unidos, la sociedad dividida. Una elección cuya contrincante ganó más votos que él. Él ganó más electores, pero la contrincante ganó más votos que él. Digamos, es una situación muy complicada. Un Senado, una Cámara de Representantes de Estados Unidos con mayoría republicana, esto es cierto, pero también es cierto que esos representantes y esos senadores responden al Partido Republicano, no a Trump. De hecho, todos ellos, la mayoría de ellos, había tomado distancia de Trump. Es obvio que en los primeros tiempos va a haber una actitud hasta de agradecimiento con el hombre que les hizo posible las bancas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Pero es cierto que eso tiene un límite, porque el límite está marcado desde el principio. Es decir, no locuras. Ojo que no solo tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con lo cual el Congreso, sino que también tiene entre 1 y 3 vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que la tiene Obama. Los republicanos la tienen desde hace un año, la tenían esas vacantes. Los republicanos le dijeron que no le iban a dar acuerdo a ningún candidato de Obama hasta después de la elección. Si ganaba un demócrata se lo darían y si no, no. Ahora es Trump el que está en condiciones de nombrar, de proponer al Senado esos nombres. Con lo cual, digamos, vamos a una hegemonía republicana muy importante en todos los poderes constitucionales norteamericanos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Un placer, Gracias como a vos, siempre.